Hola, buenas. Soy Ana Victoria Torres Pérez y mi grupo está conformado por Yuleidis Aguirre, Yuret Mendoza, Yulitza Márquez y Rina García. A continuación les estaremos hablando de seguridad de la información. Concepto. La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos. Las personas en la organización son lo más importante en una empresa y son las protagonistas en la materialización de las estrategias corporativas. Por consiguiente, en esta posibilidad de contribuir al logro de las metas organizacionales, los colaboradores en todos sus niveles necesitan un adecuado acceso a la información. Es bien sabido que las metas se pueden lograr mejor si contamos con información para orientar las acciones. En este caso, la información por parte de los empleados, si bien puede contribuir a un mejor desempeño, también puede implicar en un riesgo para la organización. Objetivo. El objetivo es la necesidad de educar e informar al personal desde su ingreso y de su forma continua, cualquiera que sea la situación de actividad, acerca de las medidas de seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones y de sus expectativas depositadas en los materiales de seguridad y asuntos de confidencialidad. Es necesario reducir los riesgos que generan los errores humanos, la comisión de actos ilícitos, utilización inadecuada de instalaciones y recursos y manejo no autorizado de la información, junto a la definición de posibles sanciones que aplican en un caso de incumplimiento. Otra, es necesario explicar las responsabilidades en materia de seguridad en la etapa de reclutamiento de personal e incluirlas en los acuerdos a firmarse y verificar su cumplimiento durante el desempeño del individuo, así como garantizar que los usuarios estén al corriente de las amenazas e incumbencias en materia de seguridad de la información y se encuentren capacitados para respaldar la política de seguridad de la empresa en el transcurso de sus tareas normales. Suele ser responsable el área de recursos humanos para incluir las funciones relativas a la seguridad de la información en las descripciones de puestos de los empleados, informar a todo el personal que ingresa sus obligaciones con respecto al cumplimiento de la política de seguridad de la información, gestionar los compromisos de confidencialidad con el personal y coordinar las tareas de capacitación de usuarios respecto a las necesidades actuales en seguridad. El responsable del área jurídica participa en la confección del compromiso de confidencialidad a firmar por los empleados y terceros que desarrollen funciones en el organismo, en el asesoramiento sobre las sanciones a ser aplicadas por incumplimiento de las políticas de seguridad y el tratamiento de incidentes de seguridad que requieran de su intervención. Amenazas. Para conseguir un sistema de información seguro y confiable, se establecen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas y técnicas. Sin embargo, existen amenazas que deben tenerse en cuenta. Número 1. Los usuarios. Se considera la causa del mayor problema ligado a la seguridad de un sistema informático. Es así porque con sus acciones podrían ocasionar graves consecuencias. Programas maliciosos, conocidos como malware, son destinados a perjudicar un ordenador cuando se instala o hacer uso ilícito de datos. Suelen ser un virus informático, un troyano o un spyware. Errores de programación. Más que un peligro, se trata de un mal desarrollo, pero también se tiene que ver como un riesgo, evitando que los sistemas operativos y aplicaciones estén sin actualizar. Intrusos. Cuando personas que no están autorizadas acceden a programas o datos que no deberían, como es el caso de los hackers. Siniestro. También se puede perder o deteriorar material informático por una mala manipulación o mala intención. Aquí entrarían situaciones como robo, incendio o inundación. Fallos electrónicos. Un sistema informático en general puede verse afectado por problemas del suministro eléctrico o por errores lógicos, como cualquier otro dispositivo que no es perfecto. Catástrofes naturales, rayos, terremotos, inundaciones, etc. Según el efecto que produce alguna de las anteriores amenazas se distinguen entre robo de información, destrucción de información, anulación del funcionamiento de los sistemas, suplantación de la identidad, publicidad de datos personales o confidenciales, cambio de información, robo de dinero o estafas. Copias de seguridad. Una empresa debe proteger permanentemente su información, ya que es el activo más importante que puede dañarse por gran cantidad de factores, ya sea robos, incendio, virus, etc.
Para proteger de forma eficiente los datos, son imprescindibles las copias de seguridad o backups. En función del volumen de contenido generado y la cantidad de equipos, se perfilará el mejor plan de protección. Organismos oficiales. Existen entidades especializadas para asegurar los servicios de prevención de riesgo de la seguridad de información y asistencia de las incidencias. Cualidades de la seguridad de la información. La seguridad de la información como concepto se basa en 4 pilares que son la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y la autenticación. Disponibilidad. Es el acceso a la información cuando se requiere, teniendo en cuenta la privacidad. Evitar caídas del sistema que permiten acceso ilegítimos que impidan el acceso al correo. Confidencialidad. Es la información accesible solo para el personal autorizado. La información no debe llegar a personas o entidades que no estén autorizadas. Integridad. Es la información correcta sin modificaciones no autorizadas ni errores. Se protege frente a vulnerabilidades externas o posibles errores humanos. Autenticación. Es la información procedente de un usuario que es quien dice ser. Se verifica y se debe garantizar que el origen de los datos es correcto. Antes de asumir el empleo, hay que lograr que los empleados y contratistas comprendan sus responsabilidades y sean idóneos para los roles asignados. Selección. La selección del personal es uno de los procesos más importantes para una organización. Es desde ese punto o desde ese proceso en donde podemos hacer predicciones sobre la factura contribución por parte del empleado, y también en este proceso nos damos cuenta de la sensibilidad, de la conciencia y de la confiabilidad que puede tener con respecto al acceso y al manejo de la información. Las empresas definen un perfil requerido para el cargo vacante y con base a este se realiza una búsqueda en el mercado laboral. El primer filtro para la selección de personal son los candidatos que escojan con ese perfil. Una de las primeras tareas que realiza el personal de este proceso es comprobar con diferentes medios la veracidad y precisión de la información de los candidatos. Las verificaciones son para darse cuenta de lo que se recibe de información en la hoja de vida o el currículum vitae corresponde a la realidad. Las personas encargadas de la selección de personal verifican identidad, referencias, veracidad de los títulos académicos, antecedentes legales y penales y la experiencia laboral es declarada. Este proceso de verificación es uno de los primeros controles que las empresas ejercen para controlar los riesgos a nivel de información. Términos y condiciones del empleo. Una vez el candidato o contratista ha sido seleccionado y cumple con las condiciones para el cargo o servicio, se inicia el proceso de contratación. Este proceso es muy importante porque se estipulan los acuerdos entre el colaborador contratista y la organización con respecto a temas tales como niveles de servicio, responsabilidades legales, cláusulas de seguridad, acceso a confidencialidad y divulgación de la información. Asimismo, es importante conocer los detalles o procesos que la empresa cuenta cuando se evidencie un incumplimiento en el manejo de la información por parte del empleado o contratista. Posterior al proceso de contratación, los colaboradores pasan por un proceso de inducción que les permite conocer los detalles importantes de la organización que les facilitarán el logro de los objetivos de su cargo. En este proceso, las organizaciones aclaran las expectativas respecto al acceso y manejo de la información en la empresa. Asimismo, tendrán claridad sobre las plataformas de información a las que tendrán acceso, las políticas de gestión de dicha información y el manejo que se le puede dar al compartir con otras áreas o empresas, entre otras. Durante la vigencia del empleo, asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus responsabilidades
en la seguridad de la información de la empresa. Programas de educación de seguridad de la información. Para que este proceso de seguridad de la información surta el efecto deseado, un primer paso importante que la empresa debe realizar es el analizar y definir la información que debe ser protegida por sus empleados y contratistas. Un segundo paso será precisar y ejecutar un programa de educación y formación para los empleados, contratistas o a quien sea pertinente, con el objetivo de generar conciencia de la responsabilidad y procedimientos que se deben seguir para proteger la información mientras se ejecute el trabajo o la labor. Procesos disciplinarios. Por otra parte, es importante que los empleados y contratistas tengan claro el proceso disciplinario que ejecutará la compañía en caso de incumplimiento de la política y acuerdos afirmados entre las partes sobre la seguridad de la información. La empresa debe contar con un proceso formal, el cual debe ser comunicado para emprender acciones contra los empleados que hayan cometido una violación a la seguridad de la información a su cargo. Terminación o cambio de empleo. Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o terminación del empleo. Terminación del contrato. Una vez que se termine el contrato laboral, es importante ejecutar procesos de retiro que impliquen actividades para garantizar el correcto manejo de la información por parte del ex colaborador o el ex contratista. Estas tareas involucran cambios de claves, restricciones de acceso a las plataformas de información, a las plataformas de información de la empresa, entre otras. En ocasiones, las empresas no hacen un proceso juicioso de retiro de los colaboradores que ponen en riesgo legal o contractual a la organización por manejo inadecuado o descuido de la información confidencial. También es importante en este proceso de retiro recordar la responsabilidad que tiene el colaborador o excontratista con respecto al manejo de la información, incluso cuando la relación se ha dado por terminada.